Se pierde la salvación según Primera a los Corintios 9:27. Este es un versículo que se utiliza mucho para decir la salvación sí se pierde, porque Pablo dijo, no sea que siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero obviamente que aquí no se está hablando de la salvación, basta con revisar el contexto. Lo primero que yo voy a hacer es analizar este versículo a la luz de muchas versiones de la Biblia. Vean, por ejemplo, en estas versiones de la Biblia, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Otra versión dice, para no quedar yo mismo descalificado. Otra versión dice, antes sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que predicando a los otros no me haga yo reprobado. Dice, más bien golpeo mi cuerpo y yo mismo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otro yo mismo quede descalificado. La otra versión dice también descalificado. Otra versión dice descalificado. La otra versión también dice descalificado. La siguiente versión también dice yo mismo quede descalificado. Otra dice no resultar yo mismo descalificado ante Dios. Otro dice que he proclamado otro el mensaje, no quiero quedar descalificado. No quiero quedar descalificado. Otra versión. Descalificado. Otra versión. Otra versión dice no yo mismo quede eliminado, versión Reina Valera. Y la Reina Valera que nosotros utilizamos dice eliminado, y la Reina Valera corregida de 1977 dice venga a ser reprobado. Es decir, que encontramos tres palabras en estas versiones de la Biblia, pero la más común en la traducción correcta, la más apropiada, sería descalificado, y solamente la versión Reina Valera tradujo eliminado. Y hay otra traducción que es reprobado, que la Reina Valera corrigió, se dio cuenta que eliminado quedaba como un verbo muy fuerte, un verbo adjetivado muy fuerte, y lo cambió a reprobado, que es la versión Reina Valera del 77. Casi todas las Biblias, que hay casi 15 Biblias que les he leído hoy aquí, y todas estas Biblias utilizan la palabra descalificado o reprobado en vez de eliminado, pero mayormente descalificado. ¿Por qué? Porque Pablo no está hablando de la salvación en el contexto. Basta con que veamos un poco lo que Pablo viene diciendo. Está defendiendo su apostolado en primer lugar y está diciendo que él tiene derecho como apóstol a muchas cosas, entre ellas a tomar dinero de ellos, pero él no quiere ser un escándalo del evangelio por tomar dinero y prefería predicar el evangelio gratuitamente porque a él era impuesta esa necesidad de hacerlo. De manera que Pablo está defendiendo su apostolado, él sabe que uno en el ministerio, en el liderazgo, uno podría enredarse por mal administrar el dinero o por tomar ventaja de tomar dinero, aunque él tenía derecho a tomar dinero. Pero él dice, estos son los escándalos de un ministro de Dios. Un ministro de Dios puede encontrar obstáculos por estar pidiendo dinero para poder cumplir con el ministerio, por un lado. Y por otro lado, él habla de darles riendas sueltas a las pasiones de la carne, es decir, tener dominio propio. De manera que Pablo no está hablando aquí. Fíjense lo que dice Pablo. Si Pablo está diciendo, él mismo venga a ser eliminado, y ser eliminado, ustedes vean como ser eliminado, el estar perdido totalmente en su salvación, entonces hay un problema. Tendremos que tomar la palabra eliminado, pero también golpear mi cuerpo, porque él dice, sino que golpeo mi cuerpo. Y en otras partes, en estas versiones vimos que dice que sujeto mi cuerpo o tengo dominio sobre mi cuerpo. Es decir, golpear el cuerpo no puede ser tomado literal. Esto es simplemente una alegoría o algo simbólico, representativo, que él quiere utilizar la imagen de los atletas para ilustrar la disciplina que ellos tenían sobre su cuerpo al abstenerse de alimento, porque un atleta, ¿qué atleta golpea su cuerpo? Ninguno. Entonces él lo que está hablando es de la disciplina física, la disciplina también moral. En este caso le está diciendo, mira, yo me abstengo de las pasiones de la carne, que era muy común, sobre todo la fornicación. Yo me abstengo de estas cosas para tener una moral y tener mi cabeza erguida para poder seguir siendo un predicador excelente, seguir predicando con moral, con excelencia ante los ojos de los hombres, y que nadie pueda utilizar esto como una excusa y poner obstáculos para creer en Cristo, y descalificándome, diciendo, no, este no puede ser predicador, ¿qué tipo de predicador es este? Cuando se acuesta con esta mujer, cuando es un mal administrador, cuando lo que ha hecho es enriquecerse por el dinero de los contribuyentes, etcétera. Entonces Pablo está diciendo en esta segunda parte, en primer lugar, defiende su apostolado, defiende su salvación, no tiene duda de que él es un apóstol y que el sello de su apostolado son los mismos creyentes corintios, pero por otro lado está diciendo, necesito tener disciplina en mi cuerpo, y yo me he abstenido de los deseos de la carne, de las pasiones de la carne,
para no ser descalificado por Dios, pero también por el hombre. Entonces, ¿a qué eliminación se refiere Pablo al decir que él no quiere ser eliminado o descalificado o reprobado? Bueno, él lo que no quiere es quedar al margen, quedar descalificado, es decir, no sentirse apto para la gran bendición que tenemos de proclamar con moral, como heraldos, el Evangelio de Jesucristo. Que por culpa de darle rienda suelta a las pasiones de la carne, éstas les obstaculicen moralmente en poder predicar el Evangelio libremente. No es que pierde su ministerio, como algunos dicen, no, es que pierde su ministerio. Se refería a la pérdida del ministerio. No, el ministerio y el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Él no puede contradecirse. Él mismo dijo en Romanos que los dones de Dios son irrevocables, por tanto no puede referirse a él. Pablo, aunque pierda la moral, no significa que no pueda seguir predicando. Él puede seguir predicando. Ese no es el problema, pero sería un obstáculo, sería una excusa que el mundo utilizaría para decir, ¿cómo tú me vas a predicar cuando tú hiciste esto, aquello y lo otro? Claro, de alguna manera sería quedar al margen como ministro de Dios, pero no significa que perdió su don o el talento o el llamado o el ministerio que Dios le dio, le confió. Solo que la moral es la que se pierde. Dice, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Es decir, Pablo sencillamente está diciendo, yo golpeo mi cuerpo para no quedar descalificado. Es decir, no me enredo en las pasiones de la carne, no le doy rienda suelta a mis concupiscencias, a la carne, con tal de mantenerme con la moral y con la cabeza erguida en lo alto, predicando el Evangelio de Cristo con toda libertad sin que nadie me acuse. Y por un lado, anteriormente viene diciendo, y también trato de no tomar dinero de ninguno de ustedes, aunque tengo ese derecho como apóstol. ¿Para qué? Para no escandalizar, para no ser gravoso, para que nadie ponga excusas de que yo me estoy enriqueciendo con el Evangelio, aunque sea legítimo tomar dinero, no para enriquecerme, pero sí para continuar con el ministerio. De manera que Pablo está diciendo es, sencillamente, yo no quiero quedar descalificado después de ser un heraldo. Heraldo significa un diestro en la enseñanza, un diestro en la predicación, alguien que predica con autoridad. Nuestra autoridad se pierde cuando nos vemos enredados en asuntos administrativos, en asuntos de fornicación o adulterio o todo este tipo de cosas. Pablo dice, yo de estas cosas me abstengo para no quedar descalificado. No para perder mi salvación, porque ese no es el tema del apóstol Pablo en el capítulo 9. Él está haciendo una defensa de su apostolado, de los derechos que tiene como apóstol. Sin embargo, él renuncia a esos derechos con tal de que nadie tome el ministerio del apóstol Pablo como una excusa o un obstáculo para decir, no, yo no puedo ser cristiano porque... Y además él se está dirigiendo a los cristianos, de manera que también está sirviendo y fungiendo como un ejemplo para ellos, para que ellos también puedan imitarlo en la abstención sexual, que era el problema muy común en ese tiempo. Y lo ves todavía hoy día, muchos hombres de Dios han caído precisamente por no cuidarse, y lamentablemente es un escándalo del Evangelio. Y aunque siguen predicando, ellos el don no lo pierden, siguen predicando, pero ya no es lo mismo, la autoridad queda como relegada, queda como que por debajo, ¿no? Ya la moral no es la misma. Entonces de eso es que está hablando el apóstol Pablo. Así que, mi amigo, este texto no está hablando de la salvación. Que Dios bendiga.